Estad muy alerta, porque no sabéis cuándo vendré, si por la tarde, a medianoche, al amanecer o por la mañana. No dejéis que os encuentre dormidos. Jesucristo. Padre amado, en el nombre de Jesús, Dios mío, te pido perdón por todos mis pecados. Peco, Padre, tengo mis fallas, perdóname. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo, en este día, dame sabiduría para entender esta revelación. Padre amado, en el nombre de Jesús, aquí estoy. Señor, tómame. Oh Santo Dios, háblanos esta revelación en el nombre de Jesús. Hazlo tú, Señor. Oh Santo Padre, con esa autoridad que tú me has dado, ahora mismo reprendo todo demonio inmundo que está zarandeando, queriendo robar bendición. Oídme bien, hombre fuerte de las tinieblas, ladrón ahora, en el nombre de Jesús. Tú que quieres robar bendición a esta vigilia, bloqueo mental en el nombre de Jesús, oídme bien. Sueño, oídme bien en el nombre de Jesús. Cansancio, oídme bien en el nombre de Jesús. Ahora, distracción, oídme bien en el nombre de Jesús. Ahora, rebeldía, incredulidad, duda, oídme bien en el nombre de Jesucristo. Te ato ahora y te lanzo al abismo. Suelta, la sangre de Cristo te quema ahora. Te quema. Gracias, Padre amado. En este día, Señor, hay victoria, Padre. Hay bendición en el nombre todopoderoso de Jesucristo. El diablo y sus demonios están vencidos en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso a nuestro Señor Jesucristo en este momento. Él está aquí. Y Jesucristo quiere que en esta noche te comparte esta revelación que me ha mostrado acerca del arrebatamiento. Como dice su palabra, Mateo capítulo 25, verso 13. Bien claramente nos dice: velad pues, porque no sabéis qué hombre. Quiero decirte, hermano, hermana, estamos en los últimos tiempos. La venida de Cristo no es una fantasía, no es un cuento de hadas. Cristo me ha mostrado, es tan real, que Él va a aparecer a medio cielo y viene por nosotros, sus escogidos, a su nombre. Quiero decirte, hermana, en la obra del Señor hay que aprender a perseverar. Hay que aprender a perseverar. Pedir a Dios: Señor, dame fuerzas para perseverar y seguir adelante, pase lo que pase. Como siervos de Dios, hace muchos años pasamos momentos difíciles con Pastor Mario. Nosotros nos hemos convertido y hemos crecido en las calles predicando la palabra de Dios. Hemos crecido ahí hemos aprendido a ministrar, a orar por los enfermos. Viajábamos a los campos, a las calles, a las plazas. Y cuántas veces nos hemos visto pegados, golpeados, apedreados, porque hace años la gente era duro de corazón en Bolivia. En estos últimos años llegó tanto la presencia del Espíritu Santo que esos duros de corazón se convirtieron. Pero hermano, quiero decirte, cuando así estábamos perseverando, un tiempo vino un momento difícil para nosotros. Pasaban los meses y continuábamos difícil se hacía más. ¿Sabe por qué? Porque estábamos saliendo al aire con la radio y teníamos ahí una necesidad, y ahí
no había siquiera dinero para cancelar de la luz. Momentos de fracaso estábamos pasando y no había cuándo termine. Pasaban los meses más y más. Y hay momentos, hermano, hermana, que de pronto nos pusimos a ayunar todos los días. No porque nosotros queríamos ayunar, sino que no había que comer. Hay momentos éramos capaces de levantar las manos como pastores y me voy a trabajar, pero aquí adentro había un fuego, y este fuego era el Espíritu Santo. Y era, no quiero dejar la oración, es como mi comida. No quiero dejar la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Si me hace falta, ¿para qué vivir? Ya no hay razón de vivir, Señor. ¿Para qué? No tiene sentido esta vida. Entonces no voy a levantar las manos, voy a seguir adelante. Así continuábamos. Y de pronto conseguíamos para cancelar de la luz. Y ahí pasaba el mes rápidamente. Nuevamente nos hacíamos cortar la luz. Y nuevamente, y así también no había ni siquiera para el alimento para los hijos. Los hijos lloraban. ¿Sabe qué era nuestro almuerzo? Agua y chuño. Buen tiempo así estábamos, agua y chuño. No había ni azúcar para el agua, para hacer un buen té. Ni azúcar podíamos encontrar. Pero era como levantar las manos e irse a trabajar, porque hay mucho trabajo secular. Pero decíamos, no, el Espíritu Santo aquí adentro vive. Este fuego no me suelta y me dice que tengo que seguir predicando de calle en calle, de pueblo en pueblo, de provincia en provincia. Agasados nuestros hijos, seguíamos predicando. Estábamos perseverando. A pesar que ya estábamos ayunando ahí a la fuerza, porque no había que servirse, no había que cocinar el almuerzo. Lo poquito que había era para nuestros niños, y aún así nuestros niños pedían más. Pero hermano, te digo, sin darme cuenta, cuando todos los días era el ayuno, de pronto lo que pisábamos ya no sentía yo. Era bien suave mis pies, era tan suave, era como caminar sobre la esponja. Y escuchaba más cerca la voz del Espíritu Santo, y escuchaba más cerca por mi oído cómo me hablaba. Y cuando caminaba aquí a mi lado, sentía sus pasos suaves, a mi lado caminaba. Ayunar todos los días había sido hermoso y poderoso, ganancia a su nombre. Y sin darme cuenta, me acerqué tanto a Dios. Sin darme cuenta, ayunando así todos los días, meses, inclusive más de 2 años, estábamos así. En momentos de escasez, pasando un desierto, pero que teníamos que aprobar, no teníamos que aplazarnos. Entonces cuando ahí estábamos ahí pasando este examen, perseverando en el Señor, y yo le oraba al Señor y le decía, Señor, Padre Santo, provee. No quiero que la radio se corte, no quiero que la radio se calle, porque la luz no hay caso de cancelar. Y el Señor me decía, hija, ¿dónde está tu fe? Y ese momento levantaba mi vista hacia arriba. Me estás hablando, Dios mío. Oh Señor, tengo fe, por eso estoy aquí. Si no, si hubiera levantado las manos y no hubiera estado aquí perseverando, mira cómo estamos. ¿Y dónde está tu fe, hija? ¿Por qué me dice dónde está tu fe? ¿Por qué me exhorta si tanto estoy perseverando? Y pasaban los días, y otro día nuevamente de la luz nos hicimos cortar. Y era un dolor que la radio se calle, que ya no salga por causa de no poder pagar de la luz. Entonces ese momento nuevamente llorando en el ayuno, y le decía, Señor, provee. ¿Qué voy a hacer, Señor? Ayúdanos. Esta radio es tu voluntad, Padre. Bendita Trinidad, ayúdanos. Y ese momento la voz de Dios de arriba venía, hija, ¿y dónde está tu fe? En un momento de desesperación, cuando me dijo el Señor, ¿y dónde está tu fe, hija? ¿Y dónde está el dinero, Señor? Así le grité.
Y de pronto me arrepentí y dije, le estoy gritando, perdóname, Señor. Empecé a llorar, perdóname, pero tengo fe, por eso estoy aquí, Señor. Y seguía. Sin darme cuenta me había acercado tanto a Dios, me había entrado en espíritu, y cuando me sentía a orar, me arrodillaba, venía un fuego de mi cabeza y todo, y mi cuerpo se caía y perdí el sentido, y aparecía una puerta y una luz salía de esa puerta y me decía, hija, ven, entremos por esta puerta, te voy a enseñar, mostrar cosas ocultas, misterios que tú no conoces. Y de pronto se desaparecía y pasaban más días, y otro día de oración de nuevamente venía un fuego sobre mi cabeza y todo se apoderaba, mi cuerpo ya no sentía, mi cuerpo estaba botado ahí. Y de pronto nuevamente esa puerta, la misma puerta en el cielo ahí arriba se abría, y de ahí salía una luz, y esa luz se acercaba y me llamaba y me decía, hija mía, ven, entremos por esta puerta, te mostraré cosas ocultas y misterios que tú no conoces. Y así perseverábamos. Y el Señor me pedía que yo, pues mira, aprendiera textos con capítulos y versos. Y de pronto yo no me daba cuenta que por qué me llamaba, por qué me decía así, por qué me estaba pasando de esta manera. Y seguía orando, pasaban los días, seguía orando más, seguíamos ayunando todos los días, perseverando en el amor de Jesucristo, orando, clamando. Y en ese momento, nuevamente un día de eso se aparece esa puerta, y ahí el Señor me dice, hija, entremos por esta puerta, te mostraré cosas ocultas y misterios que tú no conoces. Y en ese momento, Señor, le decía, y en ese momento repite, aprendiste los textos que te di, tenías que haber aprendido. Y en ese momento le pedí perdón, perdóname, no te entiendo, Señor, Señor, me descuidé, perdóname. Y ese momento empezaba a llorar, y pasaban los días, y el Señor me dijo, te mandaré ángeles para que te ayuden, porque tenemos que entrar por esta puerta, te tengo que mostrar cosas ocultas y misterios que tú no conoces. Y en ese momento perseverábamos orando todos los días. Sin darme cuenta, mi cuerpo ya no sentía. Sin darme cuenta me había acercado más a Dios, había entrado más en el Espíritu. Y cuando apenas me arrodillaba, venía el fuego y botado ahí mi cuerpo. Y de pronto otra hermana germana ya estaba por salir de este cuerpo. Y de pronto ahí, en ese tiempo yo ya había aprendido los textos. Y cuando de pronto un día tenía ganas de llorar y llorar, y un día me arrodillé, y de pronto estaba llorando arrodillada, y de pronto nuevamente apareció la puerta y una luz que salía de la puerta y decía, hija mía. Y de pronto yo pensaba que me iba a decir, ven, te mostraré cosas ocultas. Antes de que me diga esto, ya estaba mi cuerpo botado ahí en el piso, y otra hermana germana ya se estaba levantando, saliendo de este cuerpo. Y de pronto ahí me levanté para decir y a repetirle los textos, y en ese momento vino esta luz, me envolvió todo aquí, y ahí me envolvió y me hizo girar a una gran velocidad extraordinaria, poderosa, y luego me sacó hacia arriba al segundo cielo, y en el segundo cielo ahí me hizo volar, todo un desierto había habido. Ahí llegamos a un desierto tenebroso, a un desierto oscuro, y ahí había habido una puerta del infierno, y ahí me mostró el infierno, me llevó al infierno, horrenda cosa, horrible. Y entonces luego me mostró el arrebatamiento de la iglesia, luego me mostró el cielo. Y en este día quiero decirte, el arrebatamiento de la iglesia, eso es lo que a ti en este día el Señor quiere que te hable. Iglesia,
Dice el Señor: velad pues, porque no sabéis la hora ni el día en que vendrá el Hijo del Hombre. Velad pues, nos dice Mateo capítulo 25 verso 13. A su nombre. De pronto yo me vi volando en esta ciudad, en esta Bolivia y en todos los países de Estados Unidos, toda América, toda Europa estaba volando, y podía ver cómo eran las ciudades grandes, cómo eran los pueblos y qué estaba pasando. Era un día soleado, estaba lleno de sol, estaba despejado, el cielo era azul. Y en muchas congregaciones estaban alabando al Señor. Era un día domingo, y de pronto que estaba tan soleado, las reuniones ya estaban terminando, y de pronto en la puerta las hermanas se despedían. Dios te bendiga, hermano, diciendo: Dios te bendiga, hermana. Y en ese momento que se despedían, Dios te bendiga, en ese momento de pronto todo se nubló. El sol dejó de alumbrar, todo se nubló, todo el cielo que estaba azul hermoso despejado se volvió un color plomo oscuro. Y de pronto ahí las nubes aparecieron plomas oscuras, nubes así. Cuando de pronto viene la granizada, todo se nubla, un color oscuro, plomo. Así se volvió todo este primer cielo, y toda la tierra estaba medio oscuro. Y ese momento ya no alumbraba el sol. Y ese momento los católicos aquí en Bolivia y en el mundo entero decían: eclipses, un eclipse ya va a pasar, eclipse está pasando. No se daban cuenta de lo que en realidad estaba pasando. Entonces la iglesia de Cristo, los cristianos sentían una alerta, alerta. Así estaban sintiendo los cristianos, la iglesia. El Espíritu Santo de Dios le estaba dando una alerta, porque algo iba a pasar, algo poderoso. Y la iglesia estaba estremecida, los cristianos estaban estremecidos. Y en ese momento, cuando de pronto de arriba, de bien arriba del cielo vino una pequeña luz. El sol ya no alumbraba más. Esa pequeña luz en forma de una estrella, una lucecita que se acercaba a la tierra, se estaba acercando más y más. Era la única luz que se acercaba a la tierra, una luz. Y de pronto la luz se iba acercando, y de pronto se posó a medio cielo, sobre las nubes, unas nubes blancas hermosas. Ahí se posó esa luz, y solo esa luz estaba alumbrando. Y cuando en ese momento la iglesia de Cristo, los cristianos miraron, ¿qué es esa luz? De pronto ahí estaba sobre las nubes Jesucristo, todo un Rey de reyes, Señor de señores, a su nombre. Estaba con su vestidura blanca resplandeciente, blanco, un blanco hermoso, poderoso, santo. Ese color blanco del cielo, no hay ese blanco en esta tierra, ese color más blanco que la lana blanca, más hermoso que la nieve blanca. Así es el blanco del cielo, resplandeciente estaba su vestidura blanca de Jesucristo. Jesucristo sobre las nubes, con sus brazos abiertos, todo un dueño de dueños, Rey de reyes, Señor de señores, santidad, poderoso. Así estaba majestuoso su nombre. Ahí estaba con los brazos abiertos. Su cabellera era transparente, era brillante como el oro, pero un oro de
cielo, era transparente, resplandeciente. Su vestidura blanca resplandecía y su cara no podía verse claramente, porque era tan poderoso que de él salía santidad, y esta santidad era poder. Y en ese momento, tanto que resplandecía, solamente Jesucristo estaba alumbrando a este mundo. Todo se había nublado, Jesucristo estaba alumbrando a toda la tierra. De él salía luz. Y cuando Jesucristo estaba ahí, hermoso y poderoso, no pisó la tierra. Ahí a medio cielo, sobre las nubes, ahí estaba esperándonos a su iglesia para llevarnos. Había venido para arrebatar a sus escogidos. Y ahí estaba. Y había un monte así. De ese monte directo ahí arriba estaba, a medio cielo. Y estaba tan hermoso, majestuoso, incomparable. Y a su lado izquierdo estaba una fila de ángeles, y a su lado derecho estaba otra fila de ángeles, hermosos ángeles con sus vestiduras blancas resplandecientes. Hermosa vestidura blanca resplandeciente. Estaban resplandecientes, estaban brillando esas vestiduras de pura santidad, de poder, estaban brillando. Tenían sus alas los ángeles, sus alas blancas hermosas, resplandecientes, sus alas blancas, su vestidura blanca. Y ahí estaban con su cabellera transparente, sus caras un parecer de los ángeles, pero no hay caso de describir. En realidad así tiene esta forma. No es incomparable, es del cielo, es sobrenatural, es poderoso. Así es la cabellera, la cara de los ángeles. Tienen en sus manos tenían unas trompetas de oro resplandeciente, y estas trompetas de oro estaban agarradas en sus manos. Y estaba resplandeciendo las trompetas de oro, pero el oro era del cielo, un oro del cielo resplandeciente. A su nombre, quien vive. Ahí estaba medio cielo, Jesucristo. La venida de Cristo era tan real, con sus ángeles ahí, abiertos los brazos para llevar a su iglesia, para levantar a sus escogidos. Y ese momento que Jesucristo estaba sobre las nubes, a medio cielo, en ese momento toda la tierra le estaba ahí inclinándose delante de él, diciéndole: Santo, Santo, Santo. Así le decía la tierra. El sol ya había perdido toda su luz, y venía delante de Jesucristo, y se postraba el sol y le decía: Santo, Santo, Santo. Se inclinaba, y todo lo que había se inclinaba ante su venida. Delante de Jesucristo se inclinaba diciéndole: Santo, 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 a su nombre. Y así estaba, y solo él, Rey de Reyes, que estaba alumbrando. Y en ese momento, de pronto, los cristianos ahí estaban sintiendo alerta, 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 iglesia, alerta. Y de pronto los católicos no se daban cuenta. Ellos decían: no, eclipses, ya va a pasar, ya se va a normalizar. Eclipses, ya va a pasar. Y ese momento, ahí pues mira, la iglesia estaba ahí, alerta, sintiendo ese estremecimiento. Ya no podían ellos ahí soportar. Y de pronto Jesucristo, a medio cielo, dio una orden a sus ángeles. Una orden de que soplaran las trompetas, de que se tocaran las trompetas. Y en ese momento los ángeles
levantaron las trompetas y empezaron a tocar. Y sonó las trompetas. Se escuchó una melodía hermosa, una melodía poderosa, una melodía incomparable que no, hasta el momento no se ha podido escuchar. No hay ni en las alabanzas. Es del cielo esa melodía. Esa melodía salía de las trompetas cuando los ángeles estaban tocando las trompetas. Y de pronto esta melodía llegaba a los cristianos, a la iglesia de Cristo. Cuando escucharon esta melodía, el sonar de las trompetas de los ángeles, ese momento los cristianos miraron hacia medio cielo, sobre las nubes, y vieron a Jesucristo sobre las nubes. Todo un rey de reyes, todo un señor de señores, a su nombre. ¿Quién vive? La iglesia estaba viendo a Jesucristo sobre las nubes. Cristianos que ahí habían estado llenándose del Espíritu Santo. Cristianos que siempre se habían preocupado de cumplir los mandamientos de Dios. Cristianos que habían batallado para no dar lugar al pecado. Cristianos que habían batallado para no dar lugar a las obras de la carne. Que se habían preocupado de llenarse con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios. Se habían preocupado tanto, habían estado ahí preparados. Eran muchos en todas las ciudades. Ahí estaban y de pronto miraban la venida de Cristo y se gozaban. La venida de Cristo. Oh Jesús, gracias. Se gozaban y con gozo recibían la venida de Cristo, a su nombre. Pero mientras que había otros cristianos que no se habían preocupado de cumplir los mandamientos de Dios, que no se habían preocupado de vivir en santidad, habían estado en sus pasiones carnales, habían estado en las obras de la carne, practicando sus obras de la carne, habían estado dando lugar al pecado. Ahí estaban, no se habían preocupado siquiera de llenarse con el Espíritu Santo, con el aceite. En ese momento miraban la venida de Cristo sobre las nubes con sus ángeles, y ahí ellos decían: no, tu venida aún no puede ser. Había sido verdad. Yo pensé que era una historieta cuando los pastores predicaban de la venida de Cristo. Yo pensé que era un cuento de fantasía. Yo pensé que era así nomás que hablaban. Había sido verdad. No, tu venida no, aún todavía no. No querían ver la venida de Cristo. Estaban sintiendo un dolor aquí adentro. Horrendo dolor, sangre, porque ellos eran cristianos tibios que no se habían preocupado de prepararse y decían: no, tu venida no, aún no, todavía no. Pero la venida de Cristo ya estaba ahí, aunque ellos no querían ver la venida de Cristo, y era tarde para volver atrás. Ahí estaba Jesucristo sobre las nubes para llevarse a sus escogidos, a su nombre. ¿Quién vive? Sobre las nubes ahí, y los tibios decían no, sintiendo un dolor, y ese momento un dolor horrible sentían, dolor aquí en su alma, y decían: no, aún todavía no he predicado a mi familia, no he predicado tu venida, no, todavía no, aún no tu venida, no Señor, no he predicado a mi prójimo, no he ganado almas, no, tu venida aún no. Por no haber predicado sentían un dolor desgarrador aquí adentro, en el alma, ahí adentro sentían un dolor horrible. Estaban ya no
nomás sufriendo antes de que siquiera Jesús levante a su pueblo, a sus escogidos. Solamente ese momento estaban escuchando el llamar, el sonar de las trompetas que eran tocadas por los ángeles poderosamente a su nombre. Y ese momento que ahí estaban, de pronto los cristianos tibios en vano decían: no, aún tu venida no puede ser, no querían aceptar la venida de Cristo. Mientras los cristianos que preparados cumplieron sus mandamientos de Dios, los cristianos que se habían llenado del aceite, los cristianos que habían sido temerosos de Dios, ellos estaban allí de pronto recibiendo con gozo la venida de Cristo. Y en ese momento, de pronto, al escuchar el sonar de las trompetas, estos cristianos preparados, llenos de aceite en la iglesia, un salto daba así, solamente un salto. De pronto salía de este cuerpo de carne otro cuerpo hermoso, con vestidura blanca resplandeciente. La cabellera era sueltito y un tamaño no más, y las caras eran parecidos a los ángeles. Eran hermosos, un cuerpo hermoso, con su vestidura blanca salían y dejaban este cuerpo de carne, este cuerpo de carne que tú en este momento estás utilizando. Había sido una ropa prestada. Dios te está prestando esta ropa, este cuerpo de carne. Es un traje que Dios te ha prestado. Y cuando llegue la hora de salir de acá, de este mundo, de esta tierra, sí o sí tenemos que salir. Pues mira, te vas a sacar este cuerpo, esta ropa prestada, porque esta ropa solamente la necesitamos mientras estamos viviendo en este mundo, este cuerpo de carne. Pero el momento que tenemos que salir, nos sacamos así como nos sacamos la chamarra del saco y lo botamos solo al colgador. Así lo vamos a botar, así lo estaban botando, con su verdadero cuerpo, hermosa vestidura blanca. Estaban saliendo los cristianos, y ahí este cuerpo de carne, de pronto como una ropa vieja, se quedaba ahí encogido como medio metro, y de pronto ahí se esfumaba, y ahí tierra nomás aparecía. Y ahí de pronto, con su hermoso cuerpo parecido a los ángeles, con su vestidura blanca, los cristianos preparados volaban al encuentro de Jesucristo. Volaban al encuentro de Jesucristo con gran gozo a su nombre. ¿Quién vive? Tenían un gran gozo hermoso, un gozo incomparable. Salía de Bolivia, muchas vidas volaban, muchos cristianos volaban, como también muchos no volaban. Y volaba yo a otro país, a Estados Unidos, toda América, toda Norteamérica, Suramérica, Centroamérica. Volaban de ahí también cristianos, volaban ahí. Volaban también vidas que nunca se habían congregado, habían creído en Dios, habían escuchado las radios, a través de eso habían sido cristianos, habían aceptado a Jesucristo. Esas vidas que vivían en los ríos, en los cerros, sus casitas, volaban con sus vestiduras blancas resplandecientes, volaban como también muchos no volaban. Y en otros países también estaba volando la gente, pero ahí con esos hermosos cuerpos del cielo. Y este cuerpo de carne no entra al cielo, no volaba. Este cuerpo de carne lo dejaban botado aquí en la tierra, de polvo a polvo, ahí se quedaba su nombre. ¿Quién vive? Hermoso
hermoso gozo estaba pasando mientras los cristianos tibios, los que tanto tiempo no habían querido ni orar, no habían querido postrarse delante de Jesucristo, los jóvenes, había también jóvenes que se estaban quedando, no podían volar porque se habían sabido burlar del evangelio, y ahí asistían en las congregaciones, pero ahí no creían, y ellos también se estaban quedando, y era un dolor que se sentía cuando de pronto ahí volaban. Ellos miraban como los cristianos llenos del Espíritu Santo, los preparados, volaban al encuentro de Jesucristo. Ellos también querían volar, saltaban. No salía un cuerpo ahí con vestidura blanca. No podían sacarse este cuerpo de carne. Esta ropa estaba pegado. Esta ropa carne al cuerpo del cielo estaba pegado. Y no podían sacarse así en vano. Saltaban 2, 3, 4. Nada salía. Nada de vestidura blanca. No salía un cuerpo parecido a los ángeles. Y ese momento no sabían qué hacer. Veían a Jesucristo a medio cielo y su desesperación era grande y querían alcanzar, no podían, estaba a medio cielo, cosían allá, cosían aquí, no podían alcanzar a Jesucristo, cosían a los cerros para al lugar más alto, para saltar, alcanzar a Jesucristo, no podían y se estaban desesperando y era tarde para volver atrás. No, decían, no, tu venida no, ¿por qué? Debías de tardar un poco más, un poquito más debías de tardar. Jesucristo ya estaba ahí y era tarde para volver atrás. Los cristianos tibios se desesperaban. Tanto tiempo habían tenido para hacerle fiel al Señor, para arrepentirse de sus pecados de corazón y decidirse servirle a Él, vivir para Él. Tanto tiempo Dios les había dado, ya no había más tiempo. Una vez que Jesucristo ya estaba a medio cielo, ya no había más tiempo. Mucho tiempo se le había dado, pero no habían querido. Entonces ahí no podían volar. Y de pronto, delante de sus ojos, de los cristianos tibios, ahí en el cielo, a medio cielo, todo con todos sus escogidos, con los cristianos que habían perseverado, que se habían preparado, Jesucristo se tomó de la mano a medio cielo y todos sus escogidos y Cristo se convirtieron en una luz nomás, en una luz. Y esa luz de pronto, a una velocidad extraordinaria, ¡pum!, hacia arriba se perdió. Hacia arriba se lo llevó. Jesucristo se llevó a su iglesia. Jesucristo se llevó a sus escogidos. ¿Qué será de los que se quedaron? Ese dolor había. ¿Qué será de los que se quedaron cuando los cristianos tibios veían cómo Jesucristo se lo estaba llevando a su iglesia? Ellos no podían volar. Ese momento nomás se arrodillaban, rascaban la tierra con sus manos y hueco lo hacían. Ese momento de rodillas oraban: Jesús, hermanito, no me dejes, acuérdate de mí, no me dejes, no. Un dolor horrible sentían en su alma, un estremecimiento. Ese momento nomás decían: Jesús, papá, no me dejes, no me dejes, acuérdate de mí, no. Y mientras gritaban no, ya se fue, voló más arriba en forma de luz, a una velocidad extraordinaria, poderosa. Y los tibios estaban con un dolor desgarrador, desesperados, llorando.
no. Ese momento era su hermanito. Ese momento era su papá. ¿Cuánto tiempo Dios les había dado para que perseveren, para que cumplan sus mandamientos, para que sean un verdadero soldado, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios? Mucho tiempo, pero de pronto ellos descuidaron y se estaban viendo fuera del reino. No podían volar y ahí desesperados se quedaron. A su nombre, que vive. Mientras estaban así, los católicos estaban confundidos, estaban coseteando. Eclipses, ya va a pasar. No se daban cuenta que Jesús, Dios, se los estaba llevando a sus escogidos, a su iglesia. Y en ese momento coseteaban los inconversos, los católicos de allá aquí, y buscaban a algunas vidas que habían conocido y desaparecieron. Primeramente los niños desaparecieron. Sean cristianos o católicos, primeramente los niños pequeñitos, bebés toditos desaparecieron. Y este tamañito, los niños se desaparecían. Ellos primeramente a una gran velocidad desaparecieron. Y la gente buscaba a sus hijos y estaba confundido. Había toda una confusión. Y otros que le decían a la gente: no, por ahí debe estar tu hijo. Es medio oscuro. Eclipse está pasando en esta tierra. Ya se va a pasar y se va a normalizar y vas a encontrar a tu familia. Había una confusión. Buscaban a sus niños, se buscaban entre ellos. Y de pronto una mujer, una cristiana tibia, que había visto la venida de Cristo, se había quedado. Y ese momento estaba como loca coseteando, porque había visto cómo su esposo ha volado, sus hijos han volado, Jesucristo se los ha llevado. Y ella no había podido sacarse este cuerpo, esta ropa de carne, porque no se había preparado y estaba correteando. No, se lo llevó, se llevó a mi esposo, se llevó a mis hijos. No, y yo no, ¿por qué me quedé yo? Decía, ¿por qué decía? Y no, mis hijos, mi esposo, todo se lo llevó. Señor Jesús, y yo, acuérdate de mí, acuérdate. Y ya se había ido Jesucristo en forma de luz, se lo llevó a sus escogidos. Y la mujer coseteaba, buscaba por dónde alcanzar y volar. Un lugar más alto estaba buscando para subirse ahí y tratar de alcanzar a su esposo, a su familia ahí. Pero Cristo ya se lo llevó en forma de luz más arriba. Y ella ahí aún quería, siguiendo, alcanzar a Jesús. No, Jesús, Jesús. Con sus gritos quería hacer volver a Jesús. Pero ya había sido la venida de Cristo a una gran velocidad. Y la mujer estaba ahí buscando, gritando: no, mis hijos, mi esposo se lo llevó. Y un católico le vino a agarrar de su brazo. Quieta, mujer, le dijo: cállate, Eclipses, no te das cuenta, Eclipses ya va a pasar. No, no, se lo llevó, decía. Cállate, le decía, ya va a pasar. Mi esposo, mis hijos, no, decía. Tus hijos, sí, no están aquí, decía, no aparecen. Pues cállate, mujer, ya se va a normalizar. Eclipse está pasando, ya se va a normalizar todo normal. Y ahí vas a encontrar, por ahícitos debe estar tu esposo y tus hijos. Cálmate. Así le estaban teniendo a la fuerza, sujetándolo. Y había toda una confusión. Y de pronto la iglesia se fue, Jesucristo se lo llevó. Y todos los que se quedaron, ¿qué será de ellos? ¿Cómo quedó el mundo? ¿Cómo quedó la tierra? ¿Cómo quedaron las casas? ¿Cómo quedaron los ríos? ¿Cómo quedaron los lagos?
sin vida, muertos quedaron, porque el Espíritu Santo se fue juntamente con los escogidos, juntamente con la iglesia. Ahorita vemos este lugar, pues mira, este coliseo, ahorita en estos días hasta vemos nuestro cuarto, y cuando vemos, mira el techo, tiene vida, mira todas las paredes, tiene vida, lo miras, tiene vida. Cuando Cristo se lleva a su iglesia, ya no tiene vida, todo es muerto, seco, horrible, ya no tiene vida, queda seco y muerto. Jesucristo cuando se le llevó, quedó seco y muerto toda la tierra, las casas se quedaron llorando, todo estaba ahí triste, muerto. ¿Quién vive? A su nombre. Volaba por toda Bolivia. Yo estaba volando, Dios me estaba haciendo volar para que vea que estaba pasando el arrebatamiento. Pasó a una gran velocidad. En un pestañear de ojos, todo eso me hizo ver. Así nomás pestañeé una pestañita. En ese momento todo pasó, la venida de Cristo y sus escogidos volaron. La iglesia volamos, hemos volado. Pero esto pasó, este milagro, en un pestañear de ojos, a una gran velocidad. Una velocidad nunca había visto. Una velocidad poderosa, extraordinaria. A una gran velocidad pasó este milagro, a su nombre. ¿Quién vive? Y ese momento que así estaban, de pronto volaba por Bolivia, de pronto miraba las casas en las pampas, en los cerros, ahí estaban llorando. Algunas personas se habían quedado, y las casas también que se habían quedado estaban muertas y secas. De sus ventanas salían lágrimas, y de su puerta era como su boca, así seco, abierto, y sus ojos eran las ventanas, y estaban llorando. Así se quedaron. Y ahí los edificios en las ciudades, todas las ventanas eran sus ojos, y estaba saliendo gotas de lágrima, y las puertas eran sus bocas, y sus bocas abiertos, seco, muertos, sin vida. Así se quedaron los edificios que en estos días tanto codician, que algunos hasta orgullosos se ponen de tener sus casas, sus edificios. Se quedaron muertos, secos, sin vida. A su nombre. ¿Quién vive? Así se quedaron. Volé a Estados Unidos, toda América, y ahí me hizo ver también edificios. Había habido más grandes que de Bolivia, y esos edificios se quedaron con sus ventanas ahí, y ahí estaban llorando, sus bocas secos y muertos, abiertos grandes. Así estaban sus puertas de los edificios. Y en Europa había diferentes edificios. Había como edificios, mansiones redondos, parecido a estos coliseos, edificios redondos, pero edificio. Había cuadrados, edificios. Nunca había visto porque nunca he viajado, pero en espíritu ahí cuando Dios me llevó, cuando de pronto salí de mi cuerpo, me estaba mostrando el arrebatamiento. Ahí pues pude llegar a esos lugares, y el Señor me hacía ver cómo se habían quedado. Y también me hizo ver los ríos, cómo se habían quedado. Estaba ahí todo, la agua, ya no había agua, medio verde, verde y hediondo, se estaba secando, muerto, sin vida. Así se había quedado. Y de pronto ahí que se había quedado así, ahí pues mira, de pronto del cielo apareció nubes negras, y la voz de Dios de arriba se escuchó, y decía de arriba, bien ahí exhortando, una voz poderosa, una voz tajante, una voz ahí con toda autoridad como un trueno que daba temor. Ahí decía la voz de Dios, ahora sí van a ver, de estas nubes negras va a llover agua sucia. Y así diciendo, en ese momento, ahí toda esta tierra quedó ahí, y de pronto volaba
Y Dios mío decía, no quiero ver que se quedaron a los que había conocido. No quiero verlos a los que había predicado. No quiero ver a mi familia siquiera. No quiero verlo que se hayan quedados, no quiero verlos. Un dolor ya estaba sintiendo de solo pensar que alguno de ellos puedo verlos que se hayan quedado. Si por todos se estaba sintiendo un dolor. No se quiere que nadie se quede, ninguna persona, ningún hombre o mujer se quede. Oh, todos tienen que volar, así se siente. Pero cuando ahí se ve que alguien se ha quedado, se siente un dolor horrible aquí adentro. Se siente un dolor que te hace doler, que te hace ahí como algo, te hace crujir tu diente. No, sangre, lloras, crujes, no. Las personas que conocí que no se han quedado, a los que he predicado que no se hayan quedado, ese dolor, hermana. Y de pronto volábamos y de pronto ahí que volábamos, ahí de pronto estaba llorando. Y de pronto yo lloraba porque los niños se quedaron. Algunos niños, decía, ¿quiénes? Aquellos de 14 años se quedaron. Y para mí eran niños. No, decía yo, ¿por qué, Padre? Son casi niños, ¿por qué se quedaron? No, oh Padre, ¿por qué no volaron? Ese era un dolor, porque ahí estaban, y estaban ahí caminando ya sin esperanzas. Y ahí de pronto vino sobre las nubes blancas, apareció una balsa grande ahí, blanquito. Y de pronto ahí me invitaba a subir. Y de pronto yo estaba ahí mirando, llorando por los niños, por los 14 años que se habían quedado, esos jovenzuelos. No, decía, Padre, no, son casi niños. Y ese momento que decía, de pronto de un salto me subí ahí a esa balsa blanca del cielo que venía ahí con un ángel con vestidura blanca, y me invitaba a subir. Ahí me subí, y ahí de pronto, ahí pues mira, ahí ya estaba yendo hacia el cielo. A su nombre, quien vive. Quiero decirte en este momento, iglesia, velad pues, porque no sabéis la hora ni el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. En este momento quiero decirte, iglesia, tú que eres hermana cristiana, tú que conoces la palabra, hermano, tú que conoces la palabra, quiero decirte en este momento, ¿podrías orar conmigo? Jesucristo no quiere que nadie se quede. Será en un momento, a una velocidad extraordinaria, va a pasar la venida de Cristo. ¿Y cómo estás tú? En este momento, cierra tus ojitos, ciérralos antes de pasar a orar. Ciérralos. Y te voy a hacer una pregunta. Cierra tus ojos. La venida de Cristo en este momento se presentará. Este cuerpo que tenemos de carne, mientras vivamos en esta tierra, en este mundo, la necesitamos. Dios nos ha prestado como una ropa. Pero cuando tenemos que salir de este mundo, de esta tierra, este cuerpo dejamos y sale de aquí otro cuerpo con vestidura blanca. Nos sacamos esta ropa de carne y volamos al cielo. Y contigo eso tiene que pasar. Es por eso que tú tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador y Señor. Tú que eres católico, acércate. Todo lo que yo soy, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor
Que teníamos que aprobar, no teníamos que aplazarnos. Entonces cuando estábamos ahí pasando este examen, perseverando en el Señor, y yo le oraba al Señor y le decía: Señor, Padre Santo, provee, no quiero que la radio se corte, no quiero que la radio se calle, porque la luz no hay caso de cancelar. Y el Señor me decía: hija, ¿dónde está tu fe? Y ese momento levantaba mi vista hacia arriba. Me estás hablando, Dios mío. Oh Señor, tengo fe, por eso estoy aquí. Si no, si hubiera levantado las manos y no hubiera estado aquí perseverando, mira cómo estamos. ¿Y dónde está tu fe, hija? ¿Por qué me dice dónde está tu fe? ¿Por qué me exhorta si tanto estoy perseverando? Y pasaban los días, y otro día nuevamente de la luz nos hicimos cortar, y era un dolor que la radio se calle, que ya no salga por causa de no poder pagar de la luz. Entonces ese momento nuevamente llorando en el ayuno, y le decía: Señor, provee, ¿qué voy a hacer, Señor? Ayúdanos. Esta radio es tu voluntad, Padre. Bendita Trinidad, ayúdanos. Y ese momento la voz de Dios de arriba venía: hija, ¿y dónde está tu fe? En un momento de desesperación, cuando me dijo el Señor: ¿y dónde está tu fe, hija? ¿Y dónde está el dinero, Señor? Así le grité. Y de pronto me arrepentí y dije: le estoy gritando: perdóname, Señor. Empecé a llorar: perdóname, pero tengo fe, por eso estoy aquí, Señor. Y seguía. Sin darme cuenta me había acercado tanto a Dios, me había entrado en espíritu, y cuando me sentía a orar, me arrodillaba, venía un fuego de mi cabeza y todo, y mi cuerpo se caía y perdí el sentido, y aparecía una puerta y una luz salía de esa puerta y me decía: hija, ven, entremos por esta puerta, te voy a enseñar, mostrar cosas ocultas, misterios que tú no conoces. Y de pronto se desaparecía, y pasaban más días, y otro día de oración, de nuevamente venía un fuego sobre mi cabeza y todo se apoderaba. Mi cuerpo ya no sentía, mi cuerpo estaba botado ahí. Y de pronto nuevamente esa puerta, la misma puerta en el cielo ahí arriba, se abría, y de ahí salía una luz, y esa luz se acercaba y me llamaba y me decía: hija mía, ven, entremos por esta puerta, te mostraré cosas ocultas y misterios que tú no conoces. Y así perseverábamos. Y el Señor me pedía que yo, pues mira, aprendiera textos con capítulos y versos. Y de pronto yo no me daba cuenta que por qué me llamaba, por qué me decía así, por qué me estaba pasando de esta manera. Y seguía orando, pasaban los días, seguía orando más, seguíamos ayunando todos los días, perseverando en el amor de Jesucristo, orando, clamando. Y en ese momento, nuevamente un día de eso se aparece esa puerta, y ahí el Señor me dice: hija, entremos por esta puerta.
Te mostraré cosas ocultas y misterios que tú no conoces. Y en ese momento, Señor, le decía, y en ese momento repite, aprendiste los textos que te di. Tenías que haber aprendido. Y en ese momento le pedí perdón. Perdóname, no te entiendo, Señor. Señor, me descuidé, perdóname. Y ese momento empezaba a llorar. Y pasaban los días y el Señor me dijo, te mandaré ángeles para que te ayuden, porque tenemos que entrar por esta puerta. Te tengo que mostrar cosas ocultas y misterios que tú no conoces. Y en ese momento perseverábamos orando todos los días. Sin darme cuenta, mi cuerpo ya no sentía. Sin darme cuenta me había acercado más a Dios. Había entrado más en el Espíritu. Y cuando apenas me arrodillaba venía el fuego y botado ahí mi cuerpo. Y de pronto otra hermana germana ya estaba por salir de este cuerpo. Y de pronto ahí, en ese tiempo yo ya había aprendido los textos. Y cuando de pronto un día tenía ganas de llorar y llorar, y un día me arrodillé y de pronto estaba llorando arrodillada. Y de pronto nuevamente apareció la puerta y una luz que salía de la puerta y decía, hija mía. Y de pronto yo pensaba que me iba a decir, ven, te mostraré cosas ocultas. Antes de que me diga esto, ya estaba mi cuerpo botado ahí en el piso. Y otra hermana germana ya se estaba levantando, saliendo de este cuerpo. Y de pronto ahí me levanté para decir y a repetirle los textos. Y en ese momento vino esta luz, me envolvió todo aquí. Y ahí me envolvió y me hizo girar a una gran velocidad extraordinaria, poderosa. Y luego me sacó hacia arriba, al segundo cielo. Y en el segundo cielo ahí me hizo volar, me hizo volar. Todo un desierto había habido ahí. Llegamos a un desierto tenebroso, a un desierto oscuro, y ahí había habido una puerta del infierno. Y ahí me mostró el infierno, me llevó al infierno. Horrenda cosa, horrible. Y entonces luego me mostró el arrebatamiento de la iglesia. Luego me mostró el cielo. Y en este día quiero decirte, el arrebatamiento de la iglesia, eso es lo que a ti en este día el Señor quiere que te hable. Iglesia, dice el Señor, velad pues, porque no sabéis la hora ni el día en que vendrá el Hijo del Hombre. Velad pues, nos dice Mateo capítulo 25 verso 13. A su nombre. De pronto yo me vi volando en esta ciudad, en esta Bolivia y en todos los países de Estados Unidos, toda América, toda Europa estaba volando. Y podía ver cómo eran las ciudades grandes, cómo eran los pueblos y qué estaba pasando. Era un día soleado, estaba lleno de sol, estaba despejado, el cielo era azul. Y en muchas congregaciones estaban alabando al Señor. Era un día domingo. Y de pronto que estaba tan soleado, las reuniones ya estaban terminando. Y de pronto en la puerta las hermanas se despedían. Dios te bendiga, hermano, diciendo, Dios te bendiga, hermana. Y en ese momento que se despedían, Dios te bendiga, en ese momento de pronto todo se nubló. El sol dejó de alumbrar, todo se nubló, todo el cielo que estaba azul hermoso despejado se volvió un color plomo oscuro. Y de pronto ahí las nubes aparecieron plomas oscuras, nubes así. Cuando de pronto viene la granizada, todo se nubla, un color oscuro, plomo. Así se volvió todo este primer cielo. Y toda la tierra estaba medio oscuro. Y ese momento ya no alumbraba el sol. Y ese momento los católicos aquí en Bolivia y en el mundo entero decían, eclipses, un eclipse es, ya va a pasar, eclipse está pasando. No se daban cuenta de lo que en realidad estaba pasando. Entonces
La iglesia de Cristo, los cristianos sentían una alerta. Una alerta, 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 alerta. Así estaban sintiendo los cristianos, la iglesia. El Espíritu Santo de Dios le estaba dando una alerta, porque algo iba a pasar, algo poderoso. Y la iglesia estaba estremecida, los cristianos estaban estremecidos. Y en ese momento, cuando de pronto, de arriba, de bien arriba, arriba del cielo vino una pequeña luz. El sol ya no alumbraba más. Esa pequeña luz en forma de una estrella, una lucecita que se acercaba a la tierra, se estaba acercando más y más y más. Era la única luz que se acercaba a la tierra, una luz. Y de pronto la luz se iba acercando, se iba acercando. Y de pronto se posó a medio cielo, sobre las nubes, unas nubes blancas hermosas. Ahí se posó esa luz, y solo esa luz estaba alumbrando. Y cuando en ese momento la iglesia de Cristo, los cristianos miraron, ¿qué es esa luz? De pronto ahí estaba sobre las nubes Jesucristo, todo un Rey de reyes, Señor de señores, a su nombre. Estaba con su vestidura blanca resplandeciente, blanco, un blanco hermoso, poderoso, santo. Ese color blanco del cielo, no hay ese blanco en esta tierra, ese color más blanco que la lana blanca, más hermoso que la nieve blanca. Así es el blanco del cielo, resplandeciente estaba su vestidura blanca de Jesucristo. Jesucristo sobre las nubes, con sus brazos abiertos, todo un dueño de dueños, Rey de reyes, Señor de señores, santidad, poderoso. Así estaba majestuoso su nombre. Ahí estaba con los brazos abiertos. Su cabellera era transparente, era brillante como el oro, pero un oro del cielo. Era transparente, resplandeciente. Su vestidura blanca resplandecía, y su cara no podía verse claramente, porque era tan poderoso que de él salía santidad, y esta santidad era poder. Y en ese momento, tanto que resplandecía, solamente Jesucristo estaba alumbrando a este mundo. Todos se habían nublado, Jesucristo estaba alumbrando a toda la tierra. De él salía luz. Y cuando Jesucristo estaba ahí, hermoso y poderoso, no pisó la tierra. Ahí a medio cielo, sobre las nubes, ahí estaba esperándonos a su iglesia para llevarnos. Había venido para arrebatar a sus escogidos. Y ahí estaba. Y había un monte así. De ese monte directo ahí arriba estaba, a medio cielo. Y estaba tan hermoso, majestuoso, incomparable. Y a su lado izquierdo estaba una fila de ángeles, y a su lado derecho estaba otra fila de ángeles, hermosos ángeles, con sus vestiduras blancas resplandecientes. Hermosa vestidura blanca resplandeciente. Estaban resplandecientes, estaban brillando esas vestiduras de pura santidad, de poder, estaban brillando. Tenían sus alas los ángeles, sus alas blancas hermosas, resplandecientes, sus alas blancas, su vestidura blanca. Y ahí estaban con su cabellera transparente, sus caras un parecer de los ángeles, pero no hay caso de describir. En realidad así tiene esta forma. No es incomparable, es del cielo, es sobrenatural, es poderoso. Así
es la cabellera, la cara de los ángeles. Tienen en sus manos tenían unas trompetas de oro resplandeciente, y estas trompetas de oro estaban agarradas en sus manos. Y estaba resplandeciendo las trompetas de oro, pero el oro era del cielo, un oro del cielo resplandeciente. A su nombre. ¿Quién vive? Ahí estaba medio cielo, Jesucristo. La venida de Cristo era tan real, con sus ángeles ahí, abiertos los brazos para llevar a su iglesia, para levantar a sus escogidos. Y ese momento que Jesucristo estaba sobre las nubes, a medio cielo, en ese momento toda la tierra le estaba ahí inclinándose delante de él, diciéndole: Santo, Santo, Santo. Así le decía la tierra. El sol ya había perdido toda su luz, y venía delante de Jesucristo, y se postraba el sol y le decía: Santo, Santo, Santo. Se inclinaba, y todo lo que había se inclinaba ante su venida. Delante de Jesucristo se inclinaba, diciéndole: Santo, 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 a su nombre. Y así estaba, y solo él, Rey de Reyes, que estaba alumbrando. Y en ese momento, de pronto, los cristianos ahí estaban sintiendo alerta, 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 iglesia, alerta. Y de pronto los católicos no se daban cuenta. Ellos decían: no, eclipses, ya va a pasar, ya va a ser, ya se va a normalizar. Eclipses, ya va a pasar. Y ese momento, ahí pues mira, la iglesia estaba ahí, alerta, sintiendo ese estremecimiento. Ya no podían ellos ahí soportar. Y de pronto Jesucristo, a medio cielo, dio una orden a sus ángeles. Una orden de que soplaran las trompetas, de que se tocaran las trompetas. Y en ese momento los ángeles levantaron las trompetas y empezaron a tocar. Y sonó las trompetas. Se escuchó una melodía hermosa, una melodía poderosa, una melodía incomparable, que no, hasta el momento no se ha podido escuchar. No hay ni en las alabanzas. Es del cielo esa melodía. Esa melodía salía de las trompetas, cuando los ángeles estaban tocando las trompetas. Y de pronto esta melodía llegaba a los cristianos, a la iglesia de Cristo. Cuando escucharon esta melodía, el sonar de las trompetas de los ángeles, ese momento los cristianos miraron hacia medio cielo, sobre las nubes, y vieron a Jesucristo sobre las nubes, todo un Rey de Reyes, todo un Señor de Señores, a su nombre. ¿Quién vive? La iglesia estaba viendo a Jesucristo sobre las nubes. Cristianos que ahí habían estado llenándose del Espíritu Santo. Cristianos que siempre se habían preocupado de cumplir los mandamientos de Dios. Cristianos que habían batallado para no dar lugar al pecado. Cristianos que habían batallado para no dar lugar a las obras de la carne. Que se habían preocupado de llenarse con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios. Se habían preocupado tanto, habían estado ahí preparados. Eran muchos en todas las ciudades. Ahí estaban, y de pronto miraban la venida de Cristo y se gozaban. La venida de Cristo. Oh Jesús, gracias. Se gozaban y con gozo recibían la venida de Cristo, a su nombre.
Pero mientras que había otros cristianos que no se habían preocupado de cumplir los mandamientos de Dios, que no se habían preocupado de vivir en santidad, habían estado en sus pasiones carnales, habían estado en las obras de la carne, practicando sus obras de la carne, habían estado dando lugar al pecado. Ahí estaban, no se habían preocupado siquiera de llenarse con el Espíritu Santo, con el aceite. En ese momento miraban la venida de Cristo sobre las nubes con sus ángeles, y ahí ellos decían: Jesucristo se tomó de la mano a medio cielo, y todos sus escogidos y Cristo se convirtieron en una luz nomás, en una luz. Y esa luz de pronto, a una velocidad extraordinaria, ¡pum!, hacia arriba se perdió, hacia arriba se fue, se lo llevó. Jesucristo se llevó a su iglesia, Jesucristo se llevó a sus escogidos. ¿Qué será de los que se quedaron? Ese dolor había. ¿Qué será de los que se quedaron cuando los cristianos tibios veían cómo Jesucristo se lo estaba llevando a su iglesia? Ellos no podían volar. Ese momento nomás se arrodillaban, rascaban la tierra con sus manos y hueco lo hacían. Ese momento de rodillas oraban: Jesús, hermanito, no me dejes, acuérdate de mí, no me dejes, no. Un dolor horrible sentían en su alma, un estremecimiento. Ese momento nomás decían: Jesús, papá, no me dejes, no me dejes, acuérdate de mí, no. Y mientras gritaban no, ya se fue, voló más arriba en forma de luz a una velocidad extraordinaria, poderosa. Y los tibios estaban con un dolor desgarrador, desesperados, llorando. No, ese momento era su hermanito, ese momento era su papá. ¿Cuánto tiempo Dios les había dado para que perseveren, para que cumplan sus mandamientos, para que sean un verdadero soldado, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios? Mucho tiempo, pero de pronto ellos descuidaron y se estaban viendo fuera del reino, no podían volar, y ahí desesperados se quedaron. A su nombre, que vive. Mientras estaban así, los católicos estaban confundidos, estaban correteando. Eclipses, ya va a pasar. No se daban cuenta que Jesús, Dios, se los estaba llevando a sus escogidos, a su iglesia. Y en ese momento correteaban los inconversos, los católicos de allá aquí, y buscaban a algunas vidas que habían conocido y desaparecieron. Primeramente los niños desaparecieron. Sean cristianos o católicos, primeramente los niños pequeñitos, bebés toditos desaparecieron. Y este tamañito, los niños se desaparecían. Ellos primeramente a una gran velocidad desaparecieron. Y la gente buscaba a sus hijos y estaba confundido. Había toda una confusión. Y otros que le decían a la gente: no, por ahí debe estar tu hijo, es medio oscuro, eclipse está pasando en esta tierra, ya se va a pasar y se va a normalizar y vas a encontrar a tu familia. Había una confusión, buscaban a sus niños, se buscaban entre ellos, y de pronto una mujer, una cristiana tibia que había visto la venida de Cristo, se había quedado. Y ese momento estaba como loca correteando, porque había visto cómo su esposo ha volado, sus hijos han volado, Jesucristo se los ha llevado, y ella no había podido sacarse este cuerpo, esta ropa de carne, porque no se había preparado y estaba correteando. No, se lo llevó, se llevó a mi esposo, se llevó a mis hijos. No, y yo no,
me quedé yo? Decía. ¿Por qué? Decía. Y no, mis hijos, mi esposo, todo se lo llevó. Señor Jesús, y yo, acuérdate de mí, acuérdate. Y ya se había ido Jesucristo. En forma de luz se lo llevó a sus escogidos. Y la mujer correteaba, buscaba por dónde alcanzar y volar. Un lugar más alto estaba buscando para subirse ahí y tratar de alcanzar a su esposo, a su familia ahí. Pero Cristo ya se lo llevó en forma de luz más arriba. Y ella ahí aún quería, siguiendo, alcanzar a Jesús. No, Jesús, Jesús. Con sus gritos quería hacer volver a Jesús. Pero ya había sido la venida de Cristo a una gran velocidad. Y la mujer estaba ahí buscando, gritando: no, mis hijos, mi esposo se lo llevó. Y un católico le vino a agarrar de su brazo. Quieta, mujer, le dijo: cállate, eclipses, no te das cuenta, eclipses, ya va a pasar. No, no, se lo llevó, decía. Cállate, le decía, ya va a pasar. Mi esposo, mis hijos, no, decía. Tus hijos, sí, no están aquí, decía, no aparecen. Pues cállate, mujer, ya se va a normalizar. Eclipse está pasando, ya se va a normalizar todo normal. Y ahí vas a encontrar, por ahícitos debe estar tu esposo y tus hijos. Cálmate. Así le estaban teniendo a la fuerza, sujetándolo. Y había toda una confusión. Y de pronto la iglesia se fue. Jesucristo se lo llevó. Y todos los que se quedaron, ¿qué será de ellos? ¿Cómo quedó el mundo? ¿Cómo quedó la tierra? ¿Cómo quedaron las casas? ¿Cómo quedaron los ríos? ¿Cómo quedaron los lagos? Sin vida, muertos quedaron, porque el Espíritu Santo se fue juntamente con los escogidos, juntamente con la iglesia. Ahorita vemos este lugar, pues mira, este coliseo. Ahorita en estos días hasta vemos nuestro cuarto, y cuando vemos, mira el techo, tiene vida. Mira todas las paredes, tiene vida. Mírate, míralo, miras, tiene vida. Cuando Cristo se lleva a su iglesia, ya no tiene vida. Todo es muerto, muerto, seco, horrible. Ya no tiene vida, queda seco y muerto. Jesucristo cuando se le llevó, quedó seco y muerto. Toda la tierra, las casas se quedaron llorando. Todo estaba ahí triste, muerto. Que vive a su nombre. Volaba por toda Bolivia. Yo estaba volando, Dios me estaba haciendo volar para que vea que estaba pasando el arrebatamiento. Pasó a una gran velocidad. En un pestañear de ojos, todo eso me hizo ver. Así nomás pestañeé, una pestañita. En ese momento todo pasó. La venida de Cristo y sus escogidos volaron. La iglesia volamos, hemos volado. Pero esto pasó, este milagro, en un pestañear de ojos, a una gran velocidad. Una velocidad nunca había visto. Una velocidad poderosa, extraordinaria. A una gran velocidad pasó este milagro a su nombre. ¿Quién vive? Y ese momento que así estaban, de pronto volaba por Bolivia. De pronto miraba las casas en las pampas, en los cerros. Ahí estaban llorando. Algunas personas se habían quedado, y las casas también que se habían quedado estaban muertas y secas. De sus ventanas salían lágrimas, y de su puerta era como su boca, así seco, abierto. Y sus ojos eran las ventanas, y estaban llorando. Así se quedaron. Y ahí los edificios en las ciudades, todas las ventanas eran sus ojos, y estaba saliendo gotas de lágrima. Y las puertas eran sus bocas, y sus bocas abiertos, seco, muertos, sin vida. Así se quedaron los edificios que en estos días tanto codician, que algunos hasta orgullosos se ponen de tener sus casas, sus edificios. Se quedaron muertos, secos, sin vida. A su nombre.
Así se quedaron. Volé a Estados Unidos, toda América, y ahí me hizo ver también edificios había habido más grandes que de Bolivia, y esos edificios se quedaron con sus ventanas ahí, y ahí estaban llorando, sus bocas secos y no, tu venida aún no puede ser. Había sido verdad. Yo pensé que era una historieta cuando los pastores predicaban de la venida de Cristo. Yo pensé que era un cuento de fantasía. Yo pensé que era así nomás que hablaban. Había sido verdad. No, tu venida no, aún todavía no. No querían ver la venida de Cristo. Estaban sintiendo un dolor aquí adentro. Horrendo dolor, sangre, porque ellos eran cristianos tibios que no se habían preocupado de prepararse y decían no. Tu venida no, aún no, todavía no. Pero la venida de Cristo ya estaba ahí. Aunque ellos no querían ver la venida de Cristo, y era tarde para volver atrás. Ahí estaba Jesucristo sobre las nubes para llevarse a sus escogidos a su nombre. ¿Quién vive? Sobre las nubes ahí, y los tibios decían no, sintiendo un dolor, y ese momento un dolor horrible sentían, dolor aquí en su alma, y decían no, aún todavía no he predicado a mi familia, no he predicado tu venida, no, todavía no, aún no tu venida, no Señor, no he predicado a mi prójimo, no he ganado almas, no, tu venida aún no. Por no haber predicado sentían un dolor desgarrador aquí adentro, en el alma, ahí adentro sentían un dolor horrible. Estaban ya nomás sufriendo antes de que siquiera Jesús levante a su pueblo, a sus escogidos. Solamente ese momento estaban escuchando el llamar, el sonar de las trompetas que eran tocadas por los ángeles poderosamente a su nombre. Y ese momento que ahí estaban, de pronto los cristianos tibios en vano decían no, aún tu venida no puede ser, no querían aceptar la venida de Cristo, mientras los cristianos que preparados cumplieron sus mandamientos de Dios, los cristianos que se habían llenado del aceite, los cristianos que habían sido temerosos de Dios, ellos estaban allí de pronto recibiendo con gozo la venida de Cristo. Y en ese momento, de pronto, al escuchar el sonar de las trompetas, estos cristianos preparados, llenos de aceite en la iglesia, un salto daba así, solamente un salto. De pronto salía de este cuerpo de carne otro cuerpo hermoso, con vestidura blanca resplandeciente. La cabellera era sueltito y un tamaño no más, y las caras eran parecidos a los ángeles. Eran hermosos, un cuerpo hermoso, con su vestidura blanca salían y dejaban este cuerpo de carne, este cuerpo de carne que tú en este momento estás utilizando. Había sido una ropa prestada. Dios te está prestando esta ropa, este cuerpo de carne. Es un traje que Dios te ha prestado, y cuando llegue la hora de salir de acá, de este mundo, de esta tierra, sí o sí tenemos que salir. Pues mira, te vas a sacar este cuerpo, esta ropa prestada, porque esta ropa solamente la necesitamos mientras estamos viviendo en este mundo, este cuerpo de carne. Pero el momento que tenemos que salir, nos sacamos así como nos sacamos la chamarra del saco y lo botamos solo al colgador. Así lo vamos a botar, así lo estaban botando
con su verdadero cuerpo, hermosa vestidura blanca, estaban saliendo los cristianos. Y ahí este cuerpo de carne, de pronto como una ropa vieja, se quedaba ahí encogido como medio metro, y de pronto ahí se esfumaba, y ahí tierra nomás aparecía, y ahí de pronto con su hermoso cuerpo parecido a los ángeles, con su vestidura blanca, los cristianos preparados volaban al encuentro de Jesucristo. Volaban al encuentro de Jesucristo con gran gozo a su nombre. ¿Quién vive? Tenían un gran gozo hermoso, un gozo incomparable. Salía de Bolivia, muchas vidas volaban, muchos cristianos volaban, como también muchos no volaban. Y volaba yo a otro país, a Estados Unidos, toda América, toda Norteamérica, Suramérica, Centroamérica. Volaban de ahí también cristianos, volaban ahí. Volaban también vidas que nunca se habían congregado, habían creído en Dios, habían escuchado las radios, a través de eso habían sido cristianos, habían aceptado a Jesucristo. Esas vidas que vivían en los ríos, en los cerros, sus casitas, volaban con sus vestiduras blancas resplandecientes, volaban como también muchos no volaban. Y en otros países también estaba volando la gente, pero ahí con esos hermosos cuerpos del cielo. Y este cuerpo de carne no entra al cielo, no volaba. Este cuerpo de carne lo dejaban botado aquí en la tierra, de polvo a polvo, ahí se quedaba su nombre. ¿Quién vive? Hermoso gozo estaba pasando mientras los cristianos tibios, los que tanto tiempo no habían querido ni orar, no habían querido postrarse delante de Jesucristo, los jóvenes, había también jóvenes que se estaban quedando, no podían volar porque se habían sabido burlar del evangelio. Y ahí asistían en las congregaciones, pero ahí no creían, y ellos también se estaban quedando. Y era un dolor que se sentía cuando de pronto ahí volaban. Ellos miraban como los cristianos llenos del Espíritu Santo, los preparados, volaban al encuentro de Jesucristo. Ellos también querían volar, saltaban. No salía un cuerpo ahí con vestidura blanca. No podían sacarse este cuerpo de carne. Esta ropa estaba pegado. Esta ropa carne al cuerpo del cielo estaba pegado. Y no podían sacarse así en vano. Saltaban 2, 3, 4. Nada salía. Nada de vestidura blanca. No salía un cuerpo parecido a los ángeles. Y ese momento no sabían qué hacer. Veían a Jesucristo a medio cielo y su desesperación era grande y querían alcanzar, no podían. Estaba a medio cielo, cosían allá, cosían aquí, no podían alcanzar a Jesucristo. Cosían a los cerros para al lugar más alto, para saltar, alcanzar a Jesucristo. No podían, no podían, y se estaban desesperando. Y era tarde para volver atrás. No, decían, no, tu venida no, ¿por qué? Debías de tardar un poco más, un poquito más debías de tardar. Jesucristo ya estaba ahí y era tarde para volver atrás. Los cristianos tibios se desesperaban. Tanto tiempo habían tenido para hacerle fiel al Señor, para arrepentirse de sus pecados de corazón y decidirse servirle a Él, vivir para Él. Tanto tiempo Dios les había dado, ya no había más tiempo. Una vez que Jesucristo ya estaba a medio cielo, ya no había más tiempo. Mucho tiempo se le había dado, pero no habían querido. Entonces ahí no podían volar.
Y de pronto, delante de sus ojos, de los cristianos tibios, ahí en el cielo, a medio cielo, todo con todos sus escogidos, con los cristianos que habían perseverado, que se habían preparado. Estad muy alerta, porque no sabéis cuándo vendré, si por la tarde, a medianoche, al amanecer o por la mañana. No dejéis que os encuentre dormidos. Jesucristo. Padre amado, en el nombre de Jesús, Dios mío, te pido perdón por todos mis pecados. Peco, Padre, tengo mis fallas, perdóname. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo, en este día, dame sabiduría para entender esta revelación. Padre amado, en el nombre de Jesús, aquí estoy. Señor, tómame. Oh Santo Dios, háblanos esta revelación en el nombre de Jesús. Hazlo tú, Señor. Oh Santo Padre, con esa autoridad que tú me has dado, ahora mismo reprendo todo demonio inmundo que está zarandeando, queriendo robar bendición. Oídme bien, hombre fuerte de las tinieblas, ladrón ahora, en el nombre de Jesús. Tú que quieres robar bendición a esta vigilia, bloqueo mental en el nombre de Jesús, oídme bien. Sueño, oídme bien en el nombre de Jesús. Cansancio, oídme bien en el nombre de Jesús. Ahora, distracción, oídme bien en el nombre de Jesús. Ahora, rebeldía, incredulidad, duda, oídme bien en el nombre de Jesucristo. Te ato ahora y te lanzo al abismo. Suelta, la sangre de Cristo te quema ahora. Te quema. Gracias, Padre amado. En este día, Señor, hay victoria, Padre. Hay bendición en el nombre todopoderoso de Jesucristo. El diablo y sus demonios están vencidos en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso a nuestro Señor Jesucristo en este momento. Él está aquí. Y Jesucristo quiere que en esta noche te comparte esta revelación que me ha mostrado acerca del arrebatamiento. Como dice su palabra, Mateo capítulo 25, verso 13. Bien claramente nos dice: velad pues, porque no sabéis qué hombre. Quiero decirte, hermano, hermana, estamos en los últimos tiempos.
La venida de Cristo no es una fantasía, no es un cuento de hadas. Cristo me ha mostrado, es tan real, que Él va a aparecer a medio cielo y viene por nosotros, sus escogidos, a su nombre. Quiero decirte, hermana, en la obra del Señor hay que aprender a perseverar. Hay que aprender a perseverar, pedir a Dios: Señor, dame fuerzas para perseverar y seguir adelante, pase lo que pase. Como siervos de Dios, hace muchos años pasamos momentos difíciles con Pastor Mario. Nosotros nos hemos convertido y hemos crecido en las calles predicando la palabra de Dios. Hemos crecido ahí hemos aprendido a ministrar, a orar por los enfermos. Viajábamos a los campos, a las calles, a las plazas. Y cuántas veces nos hemos visto pegados, golpeados, apedreados, porque hace años la gente era duro de corazón en Bolivia. En estos últimos años llegó tanto la presencia del Espíritu Santo que esos duros de corazón se convirtieron. Pero hermano, quiero decirte, cuando así estábamos perseverando, un tiempo vino un momento difícil para nosotros. Pasaban los meses y continuábamos difícil se hacía más. ¿Sabe por qué? Porque estábamos saliendo al aire con la radio y teníamos ahí una necesidad, y ahí no había siquiera dinero para cancelar de la luz. Momentos de fracaso estábamos pasando y no había cuándo termine. Pasaban los meses más y más, y hay momentos, hermano, hermana, que de pronto nos pusimos a ayunar todos los días. No porque nosotros queríamos ayunar, sino que no había que comer. Hay momentos éramos capaces de levantar las manos como pastores y me voy a trabajar, pero aquí adentro había un fuego, y este fuego era el Espíritu Santo. Y era, no quiero dejar la oración, es como mi comida, no quiero dejar la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Si me hace falta, ¿para qué vivir? Ya no hay razón de vivir, Señor, ¿para qué? No tiene sentido esta vida. Entonces no voy a levantar las manos, voy a seguir adelante. Así continuábamos. Y de pronto conseguíamos para cancelar de la luz. Y ahí pasaba el mes rápidamente. Nuevamente nos hacíamos cortar la luz. Y nuevamente, y así también no había ni siquiera para el alimento para los hijos. Los hijos lloraban. ¿Sabe qué era nuestro almuerzo? Agua y chuño. Buen tiempo así estábamos, agua y chuño. No había ni azúcar para el agua, para hacer un buen té. Ni azúcar podíamos encontrar. Pero era como levantar las manos e irse a trabajar, porque hay mucho trabajo secular. Pero decíamos: no, el Espíritu Santo aquí adentro vive. Este fuego no me suelta y me dice que tengo que seguir predicando de calle en calle, de pueblo en pueblo, de provincia en provincia. Agasados nuestros hijos, seguíamos predicando. Estábamos perseverando. A pesar que ya estábamos ayunando ahí a la fuerza, porque no había que servirse, no había que cocinar el almuerzo. Lo poquito que había era para nuestros niños, y aún así nuestros niños pedían más. Pero hermano, te digo, sin darme cuenta, cuando todos los días era el ayuno, de pronto lo que pisábamos ya no sentía yo. Era bien suave mis pies, era tan suave, era como caminar sobre la esponja. Y escuchaba más cerca la voz del Espíritu Santo, y escuchaba más cerca por mi oído cómo me hablaba. Y cuando caminaba aquí a mi lado, sentía sus pasos suaves, a mi lado caminaba. Ayunar todos los días había sido hermoso y poderoso, ganancia a su nombre. Y sin darme cuenta, me acerqué tanto a Dios. Sin darme cuenta, ayunando así todos los días, meses, inclusive más de 2 años, estábamos así. En momentos de escasez, pasando un desierto, pero